Muy bien, estimados estudiantes, vamos a continuar resolviendo ejercicios de vectores. ¿Sí? El video que tenemos aquí les va a quedar en la descripción para que puedan ver el video y de esa manera puedan entender un poco mejor lo que es los ángulos directores. En este sentido, les informo que este video no es de mi autoría, es un video que encontré en YouTube, me pareció bastante interesante cómo encontrar los ángulos directores en el caso de los vectores en R2, ¿sí? Para poder ver el video pueden ver en la descripción. De igual manera se encuentra el video. La magnitud del vector A es de 17 centímetros. Me está dando el ejercicio la magnitud del vector, es decir, que me está dando este valor. Luego me dice, y forma un ángulo de 135 con el sentido positivo del eje X, es decir, que me está dando el ángulo director del vector. Determina los ángulos directores y el unitario del vector. En este caso, yo puedo decir que este vector está en coordenadas polares. Es lo que se puede determinar por el enunciado. Muy bien. ¿Qué dato conozco? Conozco la magnitud del vector, que es 17 centímetros, y conozco el ángulo director, ¿sí? O el ángulo del vector, que es de 135 grados. Me manda a buscar los ángulos directores. En este caso serían dos ángulos directores, el ángulo alfa y el ángulo beta. Estos ángulos no deben pasar de 180 grados, es decir, que los ángulos directores, vamos a colocarle así, deben ser menores a 180 grados. Muy bien, es importantísimo conocer eso. Ahora, para calcular los ángulos directores usamos las siguientes igualdades. El coseno del ángulo va a ser igual a la componente del ángulo en X sobre el módulo del vector. Y para conocer el segundo ángulo va a ser igual a la componente del ángulo en Y sobre el módulo del vector. Lo primero que debemos saber es quién es X y quién es Y, porque necesito la componente del vector en X y la componente del vector en Y. Aplicamos el mismo proceso que veníamos resolviendo desde hace de ejercicios anteriores. En este caso, tengo que X va a ser igual al módulo del vector que multiplica al coseno del ángulo. Como ya conozco el módulo y el ángulo, simplemente sustituyo. Entonces, X sería 17 por el coseno de 135 y el coseno de 135 es aproximadamente 0,71 negativo, 0,71 negativo. Multiplico eso y me da que la componente en X es menos 12,07 centímetros. Cuando lo hacemos de manera analítica, vamos a ver que vamos a tener un margen de error por la cantidad de decimales que obviamos cuando aproximamos. Luego, tendría lo siguiente. Y es igual a 17 centímetros por el seno de 135. Porque recuerden que es lo mismo, pero sería así. Módulo por el seno del ángulo. En este caso sería el módulo 17 centímetros y el seno del ángulo 135. Entonces Y sería igual a 17 por
0,71, que es el aproximado del seno de 135. En este caso, estamos trabajando con aproximación de 2 decimales. Eso me da como resultado que Y es igual a 12,07 por aproximación. Muy bien. Ahora, este vector lo vamos a expresar en su forma base. Recuerden que esta es la componente de X y esta es la componente de Y. Si lo expresamos en su forma base, quiere decir que la componente de X está acompañada de la Y más la componente de Y, que estaría acompañado de la J. Muy bien. Esto quiere decir que el vector A quedaría expresado de esta manera. Menos 12,07i más 12,07j. Y saco como factor común los centímetros. Ahora con los valores de X e Y, se sustituye los valores en la igualdad para conseguir los ángulos, es decir, para conseguir estos ángulos. Y por supuesto debo despejar el coseno, que se convierte en coseno a la menos 1. Sería que el coseno de alfa es igual a menos 12,07 sobre 17. Esto me da como resultado que el coseno del ángulo es menos 71, menos 0,71. Despejo el coseno y dejo el ángulo solo y me queda que el coseno a la menos 1 de 0,71 negativo. Esto me da un ángulo de 75, de 135 grados, que ya sabemos que era el primer ángulo director que teníamos. Ahora necesitamos encontrar el segundo ángulo director. Hacemos lo mismo el coseno de beta. Y para el coseno de beta sería 12,07 positivo dividido entre 17. Esto me da que el coseno de beta es igual a 0,71. Despejo el coseno y me queda que beta es igual al coseno a la menos 1 de 0,71, lo cual me da un ángulo de 45 grados. Muy bien, cuando vean el video le va a explicar lo siguiente. Yo pude haber hecho esto de manera gráfica, que también va a dar lo mismo. Lo único aquí que hice fue que no tomé los decimales, sino que tomé solamente las partes enteras. El ángulo o el vector con el ángulo de 135 grados estaría más o menos en este lado. ¿Sí? Lo cual me generaría dos vectores. El primer vector, este es Y esta es la recta X. El primer vector director, recuerden que es el vector que empieza en el eje positivo de X hasta el vector. Ya ese lo conocíamos y era de 135. Y el segundo, en este caso, está formado con respecto al eje y el vector. ¿Cómo sabemos y conocemos este ángulo? Es simple. Yo sé que este ángulo es de 90. El ángulo que tiene cada cuadrante. Como este vector, el primer vector director, va todo el primer cuadrante y pasa al segundo, al 139 le resto a ese 139, 35 que digo, que era el ángulo, le voy a restar 90, que sería el ángulo del primer cuadrante, y solamente tendría el restante, que sería el ángulo formado en el segundo cuadrante con respecto al eje Y y al vector. Si yo al 135 le resto 90,
tendría el segundo vector, el segundo ángulo director, que es de 45 grados. Son formas simples de resolverlo y que puedo obviar un poco lo que sería la parte de los cálculos, que no son, que no deben olvidarse el proceso, ya que cuando estemos trabajando en R3 es un poco más complejo realizar este proceso. En R3 es necesario realizarlo de manera analítica. Muy bien. Para el cálculo del vector unitario vamos a aplicar la siguiente igualdad. El vector unitario de el vector A va a ser igual al vector A dividido entre el módulo del vector. Ya yo conozco el módulo del vector, es 17 centímetros. Y el vector A está compuesto de la siguiente forma. Menos 12,07i más 12,07j. Aquí lo único que voy a hacer es realizar la sustitución. Ya simplifiqué los centímetros porque aquí estaría centímetro y aquí estaría centímetro. ¿Sí? Simplifico centímetros con centímetros y me quedaría dividir menos 12,07i sobre 17 porque como es una suma y hay un denominador, el denominador le corresponde al primer sumando y al segundo. 12,07i lo divido entre 17 y 12,07j lo divido entre 17. Y tendría como resultado que el vector unitario de A es igual a menos 0,71 y 0,71. ¿Sí? Importantísimo también algunos análisis. Cuando el ángulo me da de 45 grados, quiere decir que ese vector se convierte como en la diagonal de un triángulo. Para cualquier punto que yo ubique en ese vector, la componente de X y la componente de Y van a ser exactamente iguales. Lo único que va a variar es el signo, en este caso, porque se encuentra en el segundo cuadrante. Y como está en el segundo cuadrante, las componentes de X siempre serán negativas y las de Y siempre serán positivas. Muy bien, estimados estudiantes, espero que les haya servido de mucho este video para la realización de su tarea y que de esta manera no tengan ningún inconveniente. Recuerden, para profundizar en el tema, van a encontrar este video, muy interesante el video que habla sobre ángulos directores, el cual lo van a encontrar en la descripción del video, encontrarán en el enlace. Recuerden suscribirse a mi canal y darle like a la campanita para que YouTube le esté avisando las veces que suba videos relacionados a su tarea.